Hola amigos acuaristas, estamos aquí para brindarles un nuevo video. En este día vamos a hablar sobre el ciclado de un acuario, que es la parte más importante del acuario en sí. Hay muchas personas, hay muchas tiendas en las que uno va y se le dice que no necesita ciclar el acuario. Mi consejo es, si es que van por esas tiendas, no compren peces ahí, no compren absolutamente nada, porque en realidad les están dando un mal consejo. Todos los acuarios necesitan un ciclado. ¿Y qué se entiende acerca del ciclado? El ciclado no es nada más que la conformación de nuestro filtro biológico. El filtro biológico va a ser aquel que esté conformado por bacterias que van a consumir los compuestos nitrogenados, es decir, amoníaco y nitrito, y los van a convertir a nitratos, que es un compuesto mucho menos tóxico. Los nitratos se van a controlar con cambios de agua frecuentes, más o menos cada 15 días, cada 3 semanas, pero lo recomendable es hacerlo, obviamente haciendo un estudio de tu acuario. Si es que no tienes tantos peces, si es que no ensucian tanto, no va a ser necesario hacerlos cada semana. Asimismo, si es que tu acuario es un acuario súper poblado, que está en los límites del volumen de peces que pueden alcanzar en ese acuario, lo recomendable es más o menos hacer pruebas, hacer test de ver cada cuánto se debería hacer un cambio de agua. En nuestro acuario, para que nuestros peces no tengan ningún problema, no deberían existir ni amonio ni tampoco nitritos, porque estos compuestos son súper tóxicos para ellos, lo que va a acarrear en un estrés intenso para los peces, y asimismo se puede desencadenar en algunas enfermedades. Yo creo que más del 90% de las muertes en nuestros acuarios son por causa del estrés principalmente, ya que el estrés baja las defensas y hace que nuestros peces se vuelvan susceptibles tanto a ataques de hongos, bacterias malas, así como también, por ejemplo, parásitos como el punto blanco, el famoso punto blanco. Vamos a enseñarles cómo hacer un correcto ciclado, ¿sí? Primero, como les había explicado en el video de cómo armar tu propio acuario, los acuarios no deben ser armados con silicona que tenga antihongos, ya que esta tiene toxinas que no van a permitir la conformación correcta de una cama de bacterias, ¿sí? Para conformar la cama de bacterias tenemos dos opciones. La una es tener un filtro biológico como material filtrante. Pueden ser, por ejemplo, canutillos cerámicos, puede ser, por ejemplo, materiales porosos, pero lo que más se recomienda, sobre todo en acuarios que ya están en casa, es la gravilla. Puede ser gravilla volcánica, puede ser gravilla de río, puede ser incluso arena, siempre y cuando sea de un material poroso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo no les recomendaría para nada, hay muchas personas que lo utilizan, pero en realidad no les va a servir de nada como un refugio biológico el tener, por ejemplo, perlitas de vidrio o canicas. Hay muchas personas que los tienen en sus acuarios, pero eso no les sirve absolutamente para nada, más que para acumular suciedad entre los espacios que se quedan vacíos. Yo les recomiendo, cuando ya tengan ustedes armada su urna, ya tienen limpia su urna lista para instalarse, lo primero que deben hacer es ubicar la gravilla en la parte de abajo. Una gravilla, más o menos, vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Ahí depende muchas veces del acuario, pero normalmente va a ser 1 kilo de gravilla por cada 10 litros de agua que vayan a tener el volumen de su agua. Es decir, por ejemplo, para un acuario de 30 litros, más o menos necesitaríamos unos 3 kilos de gravilla. Obviamente depende cuáles sean las medidas específicas de este acuario, porque hay acuarios que son mucho más angostos y más altos, pero sin embargo siempre es bueno tener alrededor de una capa de unos 2 a 3 centímetros como mínimo, ¿sí? Esa va a ser nuestro albergue de nuestras bacterias, ¿sí? ¿Cuál es la función de las bacterias? Nosotros vamos a poner ahorita un cuadro en el que se va a ver el ciclo del nitrógeno. El alimento que nosotros damos a los peces, cuando es consumido, procesado y desechado por ellos mismos, es decir, su orina y sus heces, se convierten en amoníaco o en amonio, ¿sí? Que eso es un compuesto un poquito menos tóxico que el amoníaco. Luego de esto, las bacterias mismo que están aeróbicas las transforman en nitrito, ¿sí? Y las bacterias aeróbicas y anaeróbicas también consumen el nitrito transformándolo en nitrato, que es el compuesto menos tóxico que hay. Si nosotros tenemos plantas naturales, el nitrato es uno de sus nutrientes, pero si no las tenemos, deberíamos retirarlos con cambios de agua
Pueden ser semanales, quincenales o cada 3 semanas, cada mes, dependiendo del sistema de filtración que se disponga. Tenemos también, por ejemplo, en esta cuestión de la filtración, vamos a comprender el por qué se debe tener un poco más de paciencia, porque hay asimismo muchas personas que inician un acuario, ya al otro día o a los 2 días ya quieren meter sus peces. Hay una cosa que vamos a tratar en este momento. Hay maneras en las que las bacterias se van a generar. Lo normal es que se generan espontáneamente, ¿sí? Cuando tienen refugios muy porosos y con el poco consumo, por ejemplo, de amonio, de nitrito y de nitrato, las bacterias mismas van a crecer espontáneamente en el acuario, ¿sí? Pero este proceso se lleva más o menos desde las 8 horas de instalado el acuario. A partir de este momento vamos a tener nuestra primera colonia de bacterias generadas espontáneamente, las que se van a reproducir y a morir, reproducir y a morir. ¿Por qué? Porque toda la toxicidad del agua es muy fuerte para que la cantidad de bacteria que hay, que es muy poca, pueda consumirla totalmente, ¿sí? Asimismo, va a haber un boom bacteriano en algún momento en el que va a consumir más de lo que está establecido, por lo que igual todo iría a morir. Ahora, ¿cuál es la cuestión en la que sabremos cuándo un acuario ya está listo? Primerito podemos hacer tests. Cuando nuestra agua nos determine que no tenemos presencia de amonio y de nitritos y por ahí una presencia muy baja de nitratos, es el momento para ya poder meter peces. Más o menos el pico de nitrito o de pico de nitrógeno, que se lo llama, ocurre a partir de la segunda semana de inserción de nuestro nuevo proyecto, de nuestro nuevo acuario. Entonces, prácticamente lo que nosotros haríamos es esperar una semana más de seguridad, porque luego de este pico de nitrógeno, la bacteria ya empieza a estabilizarse. Es decir, la bacteria que vamos a tener en nuestro refugio bacteriano va a ser la necesaria para que pueda consumir tanto los nitritos y el amonio que tenemos generado espontáneamente, y también de las formas de vida que ya vamos a introducir. Otro de los consejos, antes que nada, es que no se pueden meter tantos peces de golpe, ¿sí? Hay muchas personas que apenas está iniciado un acuario y ya quieren llenarlo completamente. Este es un hobby de paciencia, y lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, ustedes quieren tener 100 peces, por ejemplo 100 tetras en un acuario de 150 litros. Está bien, lo pueden hacer, pero no los metan todos el mismo día. Yo les recomiendo, pueden ir metiendo unos 20 cada 3 días, por ejemplo, hasta que lleguen a completar el valor de los 100. Obviamente, así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo que los que van entrando vayan consumiendo, generando su suciedad, y las bacterias sigan adaptándose a esa suciedad. Porque si nosotros metemos 100 de golpe, las bacterias puede ser que lleguen a morir. Y si es que llegan a morir las bacterias en ese momento, nos estaríamos enfrentando a un gran problema, que es una muerte bacteriana. No sé si alguna vez lo han visto o les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que el agua de su acuario se vuelve completamente blanca. Cuando se vuelve completamente blanca es precisamente por muerte de la bacteria, ¿sí? Si es que nuestra bacteria se muere, toda esa agua blanca significa que hay una intoxicación de amonio. Al tener una intoxicación de amonio, ¿qué se produce o qué es la forma de tratarlo esto? Todas estas cosas pues ya las iremos tratando más adelante como medida de problema. Pero para prevenir, siempre hay que tener mucho cuidado con que no se caigan desinfectantes, con que no caiga, por ejemplo, detergente dentro del acuario. Asimismo, con el agua que usamos de recambio. El agua debe estar siempre libre de cloro, sobre todo. Por eso siempre se recomienda utilizar acondicionadores. Si es que no tienen acondicionadores y quieren hacerlo de una manera más natural, pueden hacer que se repose el agua. El cloro sale del agua después de unas 8 horas. Pero siempre es recomendable dejarle un día entero de reposo como mínimo. Obviamente, si es que ustedes, por ejemplo, tienen filtros de agua potable, por ejemplo, un filtro de ósmosis inversa, un filtro de ozono, o simplemente filtros de carbón activado, también existen. Todos estos filtros ayudan a retirar el cloro del agua. Eso quiere decir que no necesitarían ustedes, si es que tienen estos filtros, ocupar agua reposada, porque ya tendrían un agua filtrada, ¿sí?
Ojo con esto que les digo, porque hay muchas personas que también ocupan los filtros. Ahora hay muchos filtros, por ejemplo, que se usa con pequeños filtros como en botellones, que ayudan a que el agua se vaya filtrando por ciertos minerales, pero estos minerales tienen un tiempo de caducidad. Al cumplir este tiempo de caducidad, lo que sucede es que el mineral empieza a desprender todo lo que absorbió, más o menos como lo que pasa con el carbón activado. Y hablaremos luego sobre eso en el video de las materias filtrantes. Por ahora vamos a presentarles ciertos tipos de filtros con los que deberíamos empezar nuestro ciclado. Para empezar el ciclado, que es lo principal. Primero, tener la urna lista, limpia y con el silicón completamente seco. Depende, si es que es un buen silicón, debería estar seco a las 24 horas de haberlo puesto, completamente seco. De ahí se endura a una hora y está completamente seco en 24 horas como para poder soportar el peso del agua y tener una resistencia óptima. Ahora, tenemos la urna. Aparte de la urna debería estar limpia. Para limpiar una urna siempre les recomiendo usar solamente agua y nada más, solo agua. Porque si ustedes usan detergente, si ustedes usan limpiavidrios y muchas otras cosas que van a facilitar la limpieza, pero pueden dejar sedimentos o pueden dejar partículas que van a impedir que nuestro ciclado se cumpla en este tiempo justo. Nuestro ciclado tendría que aplazarse más o menos, yo que sé, unas 2-3 semanas más, que es el tiempo ya, en realidad es muy fuerte para quienes nos gusta empezar esto y que estamos emocionados por hacerlo. Hay otra cosa que también deseo decirles. Aparte de tener la gravilla, que va a ser nuestro refugio biológico, necesitamos la urna ya seca, como les decía, y aparte un filtro, porque si nosotros tenemos el agua estancada, el agua no se va a oxigenar, se va a oxigenar muy poco en realidad. Al no tener oxigenación, no vamos a permitir que se generen las bacterias aeróbicas, solamente las anaeróbicas. Y nosotros necesitamos de ambas bacterias para tener el equilibrio de nuestro acuario. ¿Cómo vamos a saber si es que nuestra agua está bien oxigenada? Hay algunas formas. Muchas personas les venden, por ejemplo, el motor oxigenador, diciendo que eso introduce oxígeno. Eso no es verdad. Lo que este motor provoca es que entre aire. Cuando entra aire al acuario, se producen burbujas. Estas burbujas, al romper en la superficie, generan olas, y estas olas son las que introducen el oxígeno a nuestro acuario, ¿sí? Entonces toda la cuestión de oxigenación depende definitivamente y específicamente al movimiento de superficie que tengamos en nuestro acuario. Sobre todo estamos hablando ahorita de acuarios normales, ¿no? No estamos hablando de acuarios plantados, en lo que los acuarios plantados se genera el oxígeno a través de la fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Pero en este caso, toda la oxigenación en todos los acuarios que no sean plantados se genera a través del movimiento de superficie, ¿sí? ¿Qué filtros tenemos? Voy a empezar desde lo peor hasta lo mejor, ¿ok? El primer filtro que tenemos es el filtro de caja. Este es un filtro que normalmente las tiendas lo venden mucho para cualquier tamaño de acuario. Funciona con succión provocada por la salida de aire provocado por un motorcito de oxigenador. Segundo, tenemos el filtro de esponja. El filtro de esponja es muy bueno para personas que deseen criar, por ejemplo, alevines de guppy, alevines de shipos, de ovovivíparos. Son más que nada porque tienen una filtración biomecánica, la vamos a hablar así, ¿sí? Esta filtración se basa en una esponja que, al mismo concepto del filtro de caja, va a provocar una succión por la salida de aire, y esta succión lo que va a hacer es retener las partículas nocivas y generar bacterias para que estas mismas las vayan procesando, ¿sí? Luego de este tenemos un filtro de cascada. Un filtro de cascada es un filtro muy bueno, aunque hay que tener ciertas precauciones con él. Por ejemplo, si tenemos problemas de que muchas veces se vaya la luz en nuestra casa o en el lugar donde esté nuestro acuario, siempre debemos tener mucha precaución con este tipo de filtros, ya que si es que el agua está muy por debajo
del nivel de la bomba que funciona en el filtro de cascada, este filtro se va a secar y cuando regrese la luz va a empezar a funcionar nuevamente sin agua, lo que va a hacer que este motor, al no tener un refrigerante, se va a quemar y a torcerse. Ustedes van a ver cómo un filtro se tuerce y empieza a expandirse y en realidad ya no nos va a servir para nada. Mi recomendación cuando se usa el filtro de cascada es que el nivel del agua del acuario debe estar al mismo nivel de la salida del filtro de cascada, es decir, a un medio centímetro para que provoque una caída, oxigene el agua, pero en el caso de irse la luz, no se vacía el filtro. Vamos por el siguiente filtro. El siguiente filtro es un filtro con cabeza de poder, como este que vemos aquí. Es un filtro interno con cabeza de poder. El funcionamiento es muy parecido al filtro de cascada, ya que tenemos una bomba. Esta bomba debe funcionar siempre debajo del agua. Asimismo, como el filtro de esponja, como el filtro de cascada, este no tiene un refrigerante, este motor se refrigera con el agua, ¿sí? Es decir, al nosotros colocar este filtro dentro de un acuario, nuestra temperatura del agua, dependiendo del volumen obviamente, subiría entre 1 y 2 grados, ¿sí? Este filtro es muy versátil en realidad porque viene con unas tipo cajitas que les vemos en la parte de abajo. Estas cajas van a permitir que nosotros decidamos qué material filtrante poner. Por default, normalmente cuando ellos llegan o cuando los compramos, llegan con una esponja biomecánica. Como el filtro de esponja funciona de la misma manera. Retiene los líquidos, retiene los sólidos, retiene los gases y ahí mismo se forman bacterias. Esas bacterias los van procesando y obviamente como también empieza a saturarse, a llenarse, luego de un momento los tenemos que limpiar. Por ejemplo, de todos los filtros hasta aquí, lo recomendable es limpiarlos entre una vez por semana o una vez cada 15 días, como máximo. Todos estos filtros, hasta el filtro interno de cabeza de poder. También podemos ubicarles en las cajitas, por ejemplo, los canutillos cerámicos, que sería algo que no vamos a limpiar. Simplemente vamos a tenerlos ahí como un refugio más potente de bacterias, ¿sí? Luego de estos tenemos ya filtros mucho más potentes. Y hablamos de potencia más que nada, no tanto por la cantidad que se filtre por hora, sino por el volumen que llevan dentro. Estamos hablando primero del filtro tipo canister. El filtro tipo canister es un filtro que nos permite tener un volumen de carga filtrante mucho más grande que los otros. Es decir, nosotros, aparte de decidir qué materia filtrante vamos a poner, que necesitamos, vamos a tener una cantidad mucho mayor en volumen. Es decir, si es que por ejemplo en el filtro de cascada teníamos alrededor de unos 300 mililitros de materia filtrante, en el filtro de cabeza de poder podríamos tener hasta unos 600 mililitros de materia filtrante. En un canister podríamos tener entre 10 y 20 litros, que estamos hablando de en realidad unas 40 veces lo que estábamos trabajando antes. ¿Qué es lo en qué nos beneficia esto? Primero, este filtro no se satura tan rápido. Segundo, podríamos manejar una cantidad y un filtro biológico mucho más potente del que tendríamos en los otros filtros. Y tercero, podríamos en este tipo de filtros ocupar resinas, que son una de las mejores cosas que tenemos también para el control de compuestos nitrogenados. Por ejemplo, tenemos en Sikem, tenemos el Purigen, tenemos Fosban, o tenemos algunas resinas que absorben específicamente algunos compuestos, ¿no? También filtros químicos, por ejemplo, como la zeolita, que absorbe mucho el amonio. Aunque, siéndoles muy sincero, la filtración química yo no la recomiendo mucho. Vamos a tener enseguida una explicación de los tipos de filtración que existen, ¿sí? Los tipos de material filtrante que tenemos. Por ahora estamos explicando más que nada los tipos de filtros que hay. En el otro video se va a complementar con la información con este. Como último y a mi forma de ver, uno de los mejores tipos de filtro que existen, porque prácticamente esto ya se ocupa para acuarios mucho más profesionales,
es el filtro con rebosadero, es un filtro tipo sump o seco húmedo se lo llama también. Este es otro acuario, es un acuario diseñado por el acuarista o por nosotros, en el que nosotros vamos poniéndole etapas. Primero nos ayuda a que el acuario sea mucho más estético al no tener equipos metidos ahí ni tuberías. Se van a ver un poco de tuberías de ingreso y de retorno, pero no vamos a ver, por ejemplo, el calentador, no vamos a ver las esponjas, no vamos a ver la suciedad, no vamos a ver canutillos dentro del acuario. Lo que ayuda a, primero, poder aprovechar de una mejor forma y mayormente el volumen de nuestro acuario para poder incluir peces. Y segundo, estéticamente es mucho mejor. Este tipo de filtro se ocupa muchísimo en la acuariofilia marina. Normalmente es uno de los más recomendados, obviamente por la cuestión de oxigenación, ya que al estar en contacto el agua con una gran superficie de contacto con el aire, se va a oxigenar muchísimo mejor el agua. ¿Sí? Aparte de poder controlar nosotros el litraje y el volumen que tenemos, el volumen de un sump es muchísimo mayor al de un canister, ya que el canister puede ser dependiendo si es que es uno de marca o uno casero, puede llegar, yo creo que máximo a unos 20 litros. Más ya sería un poquito más excesivo, no creo que haya alguien que haya hecho un sump mayor a 20 litros. Y si lo hay, pues debe ser un poquito más complejo de manejar también. Pero más o menos el canister yo creo que llega máximo hasta unos 20 litros. Mientras que el sump depende de las medidas que nosotros le demos. Hay sumps que pueden tener unos 20 litros de volumen, así como hay sumps que pueden tener 8 litros, 10 litros. Hay sumps que pueden tener 400, 500 litros. Por ejemplo, el sump que yo tengo ubicado en mi acuario marino es un sump de 180 litros para un acuario de 300 litros, cosa que hace que sea una filtración casi del mismo tamaño del acuario principal. Listo, continuamos con el ciclado. Volvamos más bien al ciclado. ¿Hay formas de acelerar el ciclado? Sí hay formas de acelerar el ciclado. Una de ellas es tener bacteria o un refugio de bacteria de otro acuario que tengamos ya constituido. Es decir, esta bacteria, este filtro o este refugio bacteriano debería estar en el otro acuario por un mínimo de 3 semanas. Y este filtro bacteriano se lo colocaría luego de pasada una semana en el nuevo acuario. ¿Por qué? ¿Por qué una semana? Porque en esta semana, como les comentaba antes, tendríamos mucha reproducción y muerte de bacteria. Si nosotros lo colocáramos el primer día, todas las bacterias que nosotros estuvimos cultivando morirían. Entonces no nos serviría de nada. Lo que sí es que nosotros lo colocamos a una semana, lo que hacen estas bacterias es simplemente reforzar la cantidad de bacterias que están por reproducirse. Así nos podríamos acelerar alrededor de una semana de ciclado. En lugar de hacerlo en 3, sería en 2. La otra forma, y creo que hay muchas personas que también están dispuestas a hacerlo, si es que no desean esperar mucho, es ocupar bacterias fósiles o bacterias líquidas que vienen en productos. Por ejemplo, vuelvo a hablar de Sickem, que es una de las marcas que está llegando aquí al país. Tiene, por ejemplo, Pristine o tiene también Stability. Estos dos compuestos son bacterias para inicio de acuarios o para mantención. También se los ocupa como un acondicionador de agua. Al agregar bacterias hace que se enriquezca y se renueve siempre nuestro refugio biológico. Ahora, ¿cómo vamos a utilizarlo? Esto de aquí no es mágico tampoco, ¿no? Hay muchas personas que lo recomiendan poner a las bacterias líquidas, ponerlas este día y al otro día y a poner peces. No funciona así. Precisamente por lo que les explicaba, las bacterias van a morir y renacer, morir y renacer. Pero sí nos va a ayudar esto, si es que se los aplica todos los días, a reforzar la cantidad de bacterias que quedan vivas sobre las que quedan muertas. Es decir, hay un proceso que hay que cumplir. Esto de aquí, este proceso de ciclado nos duraría apenas una semana. Obviamente las bacterias son costosas en ciertos casos y hay muchas personas que no están dispuestas a gastar eso en bacterias, sino más bien ser pacientes, tener unas 3 semanas
del acuario funcionando, o por ahí ayudarse con bacterias o material filtrante que ya esté maduro de otro acuario. Hasta aquí hemos llegado sobre la cuestión del ciclado. Por ahora, como un consejo personal, si ustedes van a una tienda y les recomiendan llevarse enseguida los peces sin tener un acuario maduro, sin tener un acuario ciclado, a veces sin tener el acuario, y les dicen no, tranquilos, pónganle agua embotellada y los pececitos viven, van a vivir por ahí una semana o 2 semanas hasta que se estresen, y cuando se estresen van a llegar las enfermedades, y cuando se enferman es muy probable que mueran. ¿Por qué? Por todo esto que les acabo de explicar, ¿sí? Yo les recomiendo, si es que ustedes conocen tiendas, que hagan esto. Yo conozco muchas tiendas, de hecho esa fue una de las razones por las que yo estoy haciendo este blog, haciendo estos videos de YouTube, principalmente para que nadie más vuelva a caer en estas cuestiones, porque hay muchas personas que se confían y lamentablemente caen en estas cuestiones que al fin y al cabo es una estafa, porque las personas que están vendiendo los acuarios, muchas de ellas saben lo que pasa cuando un pececito va a un acuario que está sin ciclar. Sin embargo, no les importa, a ellos simplemente les importa vender y punto. Yo les aconsejo que si ustedes van a una tienda donde no les preguntan, primero, ¿usted tiene un acuario? Segundo, ¿qué peces tiene? Y tercero, ¿su acuario está ciclado? Si es que no le preguntan una de esas tres, no compren ahí. Aparte, otro consejo, hay muchas veces que dentro de los acuarios de exhibición, de los acuarios de venta, hay pececitos que están enfermos, o hay pececitos que están muertos, y en la tienda ni siquiera tienen, los ánimos de sacar los pececitos muertos o de curarles a los pececitos enfermos, y sin embargo les venden de los mismos acuarios a usted. No compren jamás un pez que venga de una urna que haya un pez enfermo, porque es muy probable que su pez, aunque no presente síntomas, tenga también la enfermedad, y ustedes se arriesgan a retirar el equilibrio que ya tienen en su acuario. No quería alargarme tanto en este video, porque prefiero que sean videos un poco más cortos. Sin embargo, creo que la etapa del ciclado es lo más importante, así mismo como conocer los tipos de filtro que tenemos. Por lo que este video se alargó un poquito más de lo que yo quería, pero simplemente espero que sea para su uso, para que sea muy útil para ustedes, que lo puedan aplicar todos estos conocimientos que yo estoy compartiéndoles con ustedes, para que no vuelvan a caer en personas que les venden los peces así como así, o simplemente los venden por venderlos, y ustedes puedan darles una mejor calidad de vida a sus peces. Si tienes, por ejemplo, sugerencias de qué podríamos hacer los próximos videos, no te olvides de dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y para mí es un placer compartir esta información con ustedes. No te olvides de suscribirte y darle like.